Clase número 15 es la continuación del tema de propiedades de los triángulos. ¿Qué propiedad vamos a ver en esta clase? Tenemos aquí dos triángulos dibujados. Y el primer triángulo tiene dos lados del mismo tamaño marcados en color azul. Hay una propiedad de los triángulos que dice que los lados del mismo tamaño, los lados que miden lo mismo, tienen ángulos opuestos iguales. Es decir, si aquí tengo estos dos lados azules que miden lo mismo, sus ángulos opuestos, que los voy a marcar aquí, también miden lo mismo. Si tengo dos lados iguales, quiere decir que el triángulo tiene dos ángulos iguales. Si hay tres lados iguales, quiere decir que tiene tres ángulos iguales también. Esa sería una de las propiedades. Y otra de las propiedades, ¿cuál sería? Que si tienes un triángulo, como este de aquí, aquí tienen un triángulo con un ángulo mucho más grande que los demás. Al ángulo más grande le corresponde, en el lado opuesto, le corresponde el lado más grande también. Cuando tienes un ángulo muy extendido, si tienes un ángulo grande, le corresponde un lado grande. Entonces aquí como el ángulo es el mayor, le corresponde el lado mayor. Con respecto aquí al primer triángulo, podemos suponer que si este ángulo vale 70 grados, pues este de aquí también debería, o también debe de medir 70 grados. ¿Por qué? Porque son lados iguales y son ángulos opuestos iguales. Igual le puedo asignar cualquier otro valor. Le puedo asignar cualquier otro valor. Le puedo asignar que aquí vale 60. Bueno, entonces este ángulo de aquí también debería de medir 60 grados. ¿Por qué? Porque son lados iguales, ángulos opuestos iguales. En el caso de acá, pues puedo sugerir aquí algunas medidas. Por ejemplo, este ángulo podría medir 20. Este ángulo de aquí podría medir 30. Y no sé cuánto vale este, pero debe de medir mucho más que los demás. Si aquí tengo que vale 20 y 30, son 50, me hacen falta 130 grados para este ángulo. Entonces aquí, aunque no lo conozca, aunque no sepa cuánto mide, por pura observación sé que tiene que ser el ángulo más grande. Al ángulo más grande le corresponde el lado más grande y de eso trata esta clase, de esa propiedad. Pasamos al primer problema. Dice las líneas, viene aquí el color azul, las líneas de color azul, que son dos, miden lo mismo, encuentra el valor de X. Tenemos esta figura de aquí. Ajá. Esta línea azul le corresponde a este ángulo y esta línea azul, su ángulo opuesto es este que tenemos marcado con la X. Ya sabemos que a los lados iguales le corresponden ángulos opuestos iguales. Ajá. Entonces, si este mide X, porque le corresponde este lado opuesto, entonces este lado que mide lo mismo también le debería corresponder un ángulo igual, un ángulo que le voy a poner X también, porque miden lo mismo. Entonces el valor de X, ¿cuál sería? Yo ya sé, o bueno, ya sabemos que los ángulos internos de un triángulo siempre deben de sumar 180 grados. Aquí ya tenemos 50 grados. Entonces estas dos X deben de sumar 130. 130 grados, ¿para qué? Para completar los 180 grados, ¿no? Puedo escribir una ecuación, X más X es igual a 130 grados, que es lo que falta ahí, que son los grados que faltan ahí. 2X es igual a 130. El 2 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir y me va a quedar X es igual a 130 entre 2. X es igual a 130 entre 2 es igual a 65. Puedo decir que este ángulo mide 65 grados, este también 65 grados porque mide lo mismo, y juntos miden 180 grados. ¿Alguna duda con ese problema? Pasamos al siguiente problema. Dice las líneas, viene marcado aquí el color azul, viene aquí marcado el color azul, las tres líneas miden lo mismo. Eso quiere decir que estamos hablando de un triángulo equilátero. Las líneas miden lo mismo. Encuentra la medida de los ángulos internos. ¿Ok? Entonces, aquí los tres lados miden lo mismo. Entonces, sus ángulos internos o sus ángulos opuestos a esos lados deben de medir lo mismo. Entonces, puedo asignar aquí un valor. Si este se llama X, este también, como mide lo mismo, se debe de llamar X o se puede llamar X. Y este, como mide lo mismo, también se puede llamar o se debe de llamar X. Le pueden poner cualquier nombre, pero como son iguales, pueden utilizar la misma letra.
tres lados iguales, tres ángulos opuestos iguales, y ya sabemos que la suma de los tres ángulos internos en un triángulo debe de sumar 180 grados, entonces va a ser x más x más x es igual a 180 grados, x más x más x es 3x, es igual a 180, el 3 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir, y va a quedar x es igual a 180 sobre 3. X es igual a 180 entre 3 es igual a 60. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que cada uno de los ángulos mide 60 grados. Y aquí tenemos que observar una cosa que nos va a servir para más adelante. Voy a poner aquí observación. En un triángulo equilátero, en un triángulo donde los lados miden lo mismo sin importar su tamaño, los ángulos internos siempre van a medir 60 grados. Si estás consciente de eso, o sea, si te acuerdas que en un triángulo equilátero los ángulos internos suman 180 como en cualquier triángulo, pues cada uno le corresponde 60, y eso te puede servir luego para contestar exámenes o ejercicios o demás. Igual que en el problema anterior, a lados iguales le corresponden ángulos opuestos iguales. Y eso te ayuda a resolver ciertos problemas un poco más rápido, ciertos problemas de exámenes igual un poco más fácil. ¿Alguna duda con el segundo problema? Pasamos al siguiente problema. Dice, las líneas, viene aquí el color rojo, entonces se refiere a estas líneas rojas, miden lo mismo. Encuentra el valor de X y Y. Entonces vamos a observar esta figura grande. Me piden encontrar el valor de X y Y, aquí tengo la Y, aquí tengo la X, y vamos a ir sacando los valores por deducción. ¿En qué parte nos vamos a encontrar? Nos vamos a enfocar primero. Tenemos un triángulo de color blanco, pero esas dos líneas forman un triángulo interno. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de sumar 180. Entonces, en ese triángulo de lados de color rojo, los ángulos internos deben de sumar 180 grados. Ya sabemos que estos dos lados de color rojo miden lo mismo, por lo tanto sus ángulos opuestos también deben de ser iguales. Si deben de sumar 180 y aquí tenemos 30, lo que hace falta es que los dos ángulos que nos hacen falta ahí midan 150. O sea, estos dos ángulos aquí, la suma de los dos debe de medir 150, y ya sabemos que cada uno mide lo mismo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son iguales. Entonces, podemos deducir que este ángulo de aquí mide 75 grados y este 75 grados. Como son iguales y como deben de sumar 150, 75 más 75 es igual a 150. Entonces, este triángulo de aquí de color rojo, ya sus ángulos internos sumaron 180 grados. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Me puedo apoyar de las clases anteriores. Si este ángulo mide 75, si este ángulo que se forma aquí, el ángulo de al lado, el ángulo que se forma justo al lado, con el que se forma una media vuelta, debe de medir 105 grados. ¿Por qué? Porque una media vuelta siempre son 180 grados también. Y lo mismo va a pasar con el otro ángulo. Aquí tengo uno de 75. Si completo la media vuelta, si completo la línea recta hacia el lado izquierdo, este también debe de medir 105 grados para completar los 180 grados, que siempre suma una media vuelta. Entonces ya deduje ahí varios ángulos, y entonces del lado derecho tengo este triángulo. Este triángulo que tiene este ángulo amarillo y esta X. Ajá. Entonces, con estos dos, observo estos dos ángulos de color amarillo, 105 y 55 me da 160 grados. Me da 160 grados. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 180 grados? Y lo que haga falta es lo que le corresponde a la X. Le hacen falta 20 grados. La X es igual a 20. Ya tenemos la primera respuesta. X es igual a 20. Si observamos, 105 más 55 más 20 son 180. Aquí de este lado tenemos un 2x, pero ya encontramos el valor de x. El valor de x es 20. Entonces podemos sustituir aquí mismo 2 por
20 es igual a 40. Eso quiere decir que este ángulo de color rosa mide 40 grados. Ya tengo que este mide 105. Aquí se forma un triángulo del lado izquierdo. 40 más 105 son 145. Y para Y, para completar los 180, le corresponden 35 grados. Entonces, la Y es igual a 35 grados. Y ahí tenemos el valor de X y Y simplemente observando la figura y calculando los datos por deducción. ¿Alguna duda con ese problema? Pasamos al último ejemplo. Dice, encuentra la medida del ángulo mayor. Bueno, pasa lo que ha pasado en clases anteriores. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces tengo aquí que 4x más 5x más 6x es igual a 180. Tengo que encontrar el valor de x primero para después encontrar la medida del ángulo mayor. Y entonces aquí me va a quedar 15x, 4 más 5 más 6, 15x es igual a 180. 15 lo puedo pasar del otro lado a dividir, está multiplicando, pasa a dividir. 180 sobre 15. Puedo simplificar ahí un poco esa fracción. Le puedo sacar tercera arriba y abajo. Me va a quedar 60 entre 5. Nada más lo estoy simplificando y ya esa división está un poco más sencilla. 60 entre 5 es igual a 12. El problema no me está pidiendo el valor de X, me está pidiendo la medida del ángulo mayor. Observo la figura y bueno, el ángulo mayor es el que tiene más X. Este tiene 4X, este tiene 5X y este tiene 6X. El ángulo más extenso es el al que le correspondan más X. Entonces voy a sustituir el 12 aquí en este ángulo. 6 por 12, que es lo que vale X. 6 por 12 es igual a 72 grados. Aquí el ángulo mayor mide 72 grados. De igual manera, se pueden deducir los demás ángulos simplemente sustituyendo la X ahí al lado del 5 y al lado del 4, pero nada más me están pidiendo la medida del ángulo mayor. Aquí podría sustituir con el 5X, sería 5 por 12, sería igual a 60, entonces el ángulo de color azul sería 60, y lo mismo podría ser con el 4, pero me voy a dar cuenta que el ángulo de color rosa es el más grande. ¿Alguna duda con el último problema?